BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y en esta oportunidad tenemos a él. Nació el 13 de marzo de 1952 en La Escondida, Chaco. Es contador público nacional y actualmente se desempeña como diputado provincial de la provincia de Misiones. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria al diputado Luis Mario Pastori. Muy buenas tardes, diputado, y gracias por su tiempo. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes, a la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Es un placer, Gustavo, estar en esta entrevista. Muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias a usted. Y como siempre, en Labor Parlamentaria tratamos de comenzar de la forma más amena y descontracturada, y queremos preguntarle sobre su infancia, ¿sí? Que nos cuente un poco sobre aquel Chaco donde nació, cómo era su casa, cómo estaba compuesta su familia, lo que quiera compartir con nosotros y con los oyentes de Labor Parlamentaria. Sí, con todo gusto. Bueno, sí, como bien decías en la introducción, yo nací en el año 52 en La Escondida, que es un pueblo pequeño de la provincia del Chaco, aproximadamente 80 kilómetros de la capital de Resistencia. Sí. Mi padre trabajaba en una empresa que todavía subsiste, una empresa que se dedica a la extracción del tanino, del quebracho, ¿no? Que se utiliza para la curtiembre, y también se elaboran subproductos como alcohol, por ejemplo, para uso, y otros subproductos para uso medicinal, donde prácticamente toda la producción se exporta, especialmente el tanino. Bueno, mi padre trabajaba allí en la gestión administrativa de la empresa. Sí. Yo hice mi escuela primaria hasta el 4º grado en la escuela de allí de La Escondida, sí. Hasta que, bueno, la familia decide venir a probar suerte en Misiones, en donde mi padre tenía unos hermanos que, bueno, le tentaron para poner un emprendimiento en forma conjunta, así que hicimos la mudanza en un viejo Jeep que tenía mi padre, sí. Y bueno, así como llegamos primero a Posadas, y después yo tenía 10 años, sí. Y después a Montecarlo, el lugar por donde vivimos por 20 años, ¿no? Montecarlo es una ciudad que está a mitad de camino entre la capital Posadas, que está, sí, en el sur, y bien al norte, y Puerto Iguazú. Bueno, a mitad de camino está Montecarlo. Allí terminé mi escuela primaria y hice la secundaria, donde me recibí de maestro normal a los 17 años. Soy de la última promoción de maestros con 5º año, ¿no? O sea que, sí, 17 años a calzarse el guardapolvo y a salir a trabajar de maestro, que es una vocación que la tengo desde siempre. Y Luis, en aquel momento cuando tenía usted 17 años y le gustaba la docencia y estaba en aquel Misiones, ¿no? ¿Usted siempre quiso estar en la docencia apenas finalizara su secundario, o ya le empezó a picar el bichito de los números y dijo, no, a ver, voy a probar suerte con otra carrera? ¿Cómo fue que continuó su vida después de aquel secundario, siendo tan joven con 17 años? El bichito se me despertó por los números, ¿no? Se me despertó porque ni bien terminé la secundaria, inmediatamente comencé a trabajar en un estudio contable. Ajá. A la sazón era el único estudio contable que había en Montecarlo, donde habían 2 contadores de socios, y ahí me gustó mucho la parte contable, al punto que me inscribí para hacer la carrera un poco a distancia, un poco presencial, en la UNE, la Universidad del Nordeste, en Resistencia. En aquel momento en Misiones todavía no existía ciencias económicas, por lo tanto, para cursar la carrera de contador público había que ir a Resistencia. Pero era una época, estamos hablando de los años 70, sí, una época muy complicada, con las facultades sin funcionar, tomadas. Varias veces intenté
intenté hacerlo, me preparar para ir a rendir, me iba y no podía hacerlo. Bueno, y tampoco mis padres estaban en condiciones económicas de poder solventarme, digamos, que me dedique solamente a estudiar. Sí. Así que desistí y mm, seguí trabajando en el estudio contable y paralelamente como docente, ¿no? Hasta que en el año 83, yo ya de grande, ya tenía 30 años, 31 años, me traslado con mi familia, ya estaba casado, con un hijo, a la ciudad de Posadas, en donde, eh, en donde tenemos, me parece que tenemos música funcional de fondo, No, ¿no? la virtualidad es así, no se preocupe, diputado. Bueno, este, Entonces donde, llegó a Posadas. bueno, en donde yo, después de las elecciones del 30 de octubre del 83, yo fui candidato a intendente de Montecarlo, perdí por 100 votos las elecciones, y me invitan a formar parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones como prosecretario administrativo, cosa Sí. que acepté de buen gusto. Y bueno, en ese momento yo aprovecho de estar en Posadas, ya había Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Posadas, con lo cual, bueno, comienzo entonces mis estudios ya de grande y terminé mucho más grande todavía. Diputado, cómo fue el ser, no digo adolescente, pero ser un hombre joven, ¿sí? En el medio de una dictadura, ¿sí? Tratando de educarse y con esta también visión docente y con este agrado por ayudar a la comunidad y por esta participación política que a usted le nacía ya desde joven. Todo esto en el contexto de una provincia como Misiones, ¿sí? Porque tal vez yo me lo puedo imaginar en Buenos Aires, pero en Misiones, ¿cómo era? Bueno, a mí hay un hecho que a mí me marcó mucho en mi adolescencia, que fue cuando cursando el tercer año, no, el segundo año de la carrera docente en la secundaria, o sea, yo estaba con 13 años, 14, y se produce ese año, en 1966, el golpe de Estado que derroca a Arturo Illia. A mí ese Sí, hecho me marcó mucho. Bueno, y a partir de allí la actividad política prohibida, o sea que es como que mi adolescencia yo no la viví como hoy lo puede vivir cualquier joven a quien le gusta la actividad política y puede militar en un partido, puede claro. militar en alguna organización de tipo social o de cualquier índole de servicio a la comunidad. Yo eso no lo pude hacer porque durante prácticamente toda mi adolescencia la actividad política estaba prohibida. ¿Y en su familia Eh, se hablaba de política, diputado? Se hablaba muy poco porque en mi familia prácticamente yo soy una suerte de rara avis porque mis padres son de extracción radical. Yo enseguida me familiaricé con el radicalismo, con sus ideas, pero no eran Sí. de militancia activa, simplemente era de serlo, pero sin militar en forma activa, ¿no? Bien. Pero cuando se produce el retorno de la democracia, a mí, así como lo del 66, el derrocamiento de Guía me marcó mucho, en el 83, ya en el 82, pero fundamentalmente en el 83, la aparición de Raúl Alfonsín fue como un clic en mi vida, ¿no? Yo dije, bueno, este es el hombre que a mí me subyuga políticamente, que me gustaría seguir sus ideas, como él decía, sigan a las ideas, no a los hombres, pero Sí. la aparición de Alfonsín para mí fue un antes y un después. Yo dije, bueno, este es mi camino. Al punto que el 13 de marzo del 83, día de mi cumpleaños, número 31, me voy yo al comité que en ese momento estaba dirigido por la Juventud en Montecarlo, y pido una ficha de afiliación y la lleno de puño y letra, y me hago como un autorregalo de cumpleaños afiliarme al radicalismo ese día, ¿no? Sí. Bueno, ahí empezó, digamos, mi actividad política activa,
sin antecedente en la familia, ¿no? O sea que soy el primero y el único, hasta aquí. Mis hijos, yo tengo un hijo y una hija, les gusta, me ayudan, me acompañan, pero tampoco son de una militancia activa, ¿no? Así que soy una suerte, como te decía, de rara avis en la familia Pastori, como militante político. Y diputado, en cuanto a sus referentes, yo puedo imaginar que por la época, ¿no? Y por su edad, tal vez Ilia, ¿sí? Sea alguien que pueda ser referente, pero ahora me dice que Alfonsín fue un antes y un después en su vida. Así que, ¿Tiene bien en claro que su referente dentro de la política es Alfonsín? ¿Y ahí quedó? ¿O se fue mutando con el tiempo y fue incorporando otras voces y otras ideologías? no, yo te diría que el faro, digamos, que me alumbra en mi camino es Alfonsín, y creo que lo va a ser siempre. Por supuesto que en estos 37 años que llevamos de recuperación de la democracia han aparecido figuras importantes que también, a los cuales yo he seguido o sigo, que son también para mí una referencia en el plano político. Y yo te diría, si vos me preguntás, bueno, en la actualidad, ¿quién podría ser? A mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar a Ernesto Sanz, que me parece una persona muy atinada y con una visión política importante. Me gusta mucho también nuestro actual presidente del bloque, que es Mario Negri, que también es una personalidad que es muy importante y que yo también lo sigo mucho. Bueno, entre otros, digamos, son aquellos que te puedo nombrar como actuales referentes, ¿no? Pero siempre yo miro a don Raúl como digamos, esa referencia imprescindible que tengo y que gracias al cual, o por culpa del cual, estoy en la actividad política, ¿no? Diputado, ¿y cómo ve la actualidad de la Unión Cívica Radical? Más allá de esta fusión, ¿sí? Con Juntos por el Cambio, ¿cómo ve la actualidad de la Unión Cívica Radical, la cual para muchos ha perdido campo, ¿sí? En lo político desde la presidencia fallida del doctor de la Rúa? Pero ¿cómo ve usted la actualidad de la Unión Cívica Radical, uno de los grandes partidos históricos en cuanto a la política de nuestra nación? Sí. Yo lo veo a un partido que ha tenido, me parece, y que tal vez la historia le va a reconocer el aporte que hizo a la Argentina en aquella famosa convención de Gualeguaychú en el año 2015, en Gualeguaychú, Entre Ríos, Sí. en donde la convención, después de un debate de muchas horas, decidió conformar un frente electoral con la coalición cívica, con el PRO, lo que después se llamó Cambiemos, ¿no? Y que eso le debemos justamente al trabajo y a la militancia de Ernesto Sanz, que fue el líder en esa decisión. Fue muy debatida, hay muchos correligionarios que pensaban de otra manera, que aún hoy piensan que eso pudo haber sido un error. Sí. Yo me inscribo en la línea de los que creo que eso fue un gran acierto y era lo que hacía falta, que la sociedad argentina estaba buscando un canal que interprete las necesidades de cambio de lo que aquel momento era el gobierno del kirchnerismo, que estaba patentizado en la figura de Cristina Fernández como presidenta, y que esta fue la herramienta electoral que la sociedad abrazó para producir ese cambio. Obviamente, los resultados no han sido lo que esperábamos, esto está claro. El mismo después presidente Macri, al día siguiente de la convención, declaró que esto no iba a ser un gobierno de coalición. Nos notificó al día siguiente, o sea, nos bajó la espuma, ¿no? De que esto no iba a ser un gobierno de coalición, sino que iba a ser un gobierno donde el radicalismo iba a participar, pero no a cogobernar, sino que más bien la coalición iba a ser electoral primero. Fue una coalición exitosa, ganamos las elecciones, reiteramos después en el medio término, en el 2017, el triunfo, Sí. Y una coalición parlamentaria que también fue exitosa en el sentido que pudimos conseguir en minoría, en ambas cámaras, la gran mayoría de las leyes que el Ejecutivo necesitaba. Pero faltó
último paso que fue ser no una mera coalición electoral ni parlamentaria, sino de gobierno. Eso nunca lo fuimos, y creo que ese es uno de los... si uno tuviera que hacer una autocrítica, creo que esta sería una de las principales falencias que hemos tenido, no haber dado el paso de ser una verdadera coalición de gobierno. Por eso es que quedó esa sensación fallida, Sí. de un gobierno que pudo dar mucho más, que hizo mucho, pero que como le quedó pendiente dar ese último paso que nos faltó, que yo lo considero como un error, ¿no?, político. Diputado, y con estos antecedentes que usted marca, ¿usted cree que están dadas las condiciones en estas nuevas como reuniones que está habiendo para marcar el nuevo camino de esta coalición? ¿Están dadas las condiciones como para que el radicalismo siga formando parte, pero con un rol mucho más activo y partícipe dentro del gobierno, que puede llegar a ser, ¿no?, una alternativa para las próximas elecciones presidenciales de acá a 3 años? Falta mucho, pero tal vez las de medio término que están a la vuelta de la esquina. Sí, Gustavo, yo estoy convencido de que este es el camino, de que no tenemos que volver a cometer los mismos errores. Yo te comenté uno político, Sí. también podríamos enumerar errores de gestión, pero digo, conociendo lo que se hizo mal, reconociendo lo que se hizo bien, porque no todo se hizo mal, evidentemente, pero sobre la base de los errores, que no volver a cometerlos, me parece que la participación del radicalismo en la coalición Juntos por el Cambio es un imperativo de la hora. Sería, me parece, una gran frustración para la sociedad que se ver por alguna cuestión egoísta desde el punto de vista político, partidario, una herramienta electoral que sigue siendo hoy, desde mi punto de vista, creo que estar en lo cierto, la única alternativa posible a la gestión de gobierno que hoy tenemos. No hay otra. No hay otra con posibilidades reales de competir y poder ganar. Es esta. O sea que cometeríamos un error imperdonable desde lo político. Creo que la sociedad no nos perdonaría nunca que el radicalismo pudiera echarse a volar por sí mismo, y que hay correligionarios que legítimamente piensan que eso debería ser. Claro. Yo no lo comparto y creo que la mayoría no lo comparte. Así que sí, yo estoy convencido de que nuestro destino en la hora actual es continuar en esta coalición, pero con un rol protagónico y no como fue en el pasado, ¿no? Diputado, yendo a la coyuntura actual de su labor, particularmente parlamentaria, en cuanto a sus comisiones, usted preside la de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales. También está participando en la comisión de Presupuesto y Hacienda, Economía, Finanzas y Mercosur. Cuéntenos, dentro de estas comisiones, cuáles son los proyectos que usted quiere destacar de su autoría, o algún proyecto nuevo que esté realizando, ¿sí?, para próximamente presentar, o que haya hace poco presentado en la Cámara Baja, diputado. Sí, bueno, son varios. La verdad que me preocupa mucho la cuestión relacionada con la situación de los... Misiones es una provincia que reposa en 3 o 4 patas a nivel productivo, pero hay una de ellas que es el agro, en donde existen, bueno, decenas de miles de pequeños productores, llámense, que se dediquen a la yerba mate, al té, tabaco, básicamente a esos rubros, para los cuales hemos conseguido aprobar una ley hace ya un par de años, creando un monotributo especial para que estos pequeños productores, que no tienen recursos todos los meses para pagar una cuota del monotributo, lo puedan hacer en el momento en que entregan la producción. Allí se les descuenta un 5% del monto total que entregan, y eso va afectado al pago de la obra social, de la jubilación, y si no alcanza al terminar el año, completan lo que les falta. Bueno, esto se pudo lograr
lo cual la verdad que fue una cuestión muy importante, pero en la práctica ocurre que muchos de estos pequeños productores, que a su vez perciben algún tipo de beneficio social, Sí, como por ejemplo las asignaciones familiares para los hijos de monotributistas, un logro que se logró en la gestión de Cambiemos, no lo están percibiendo porque un requisito que pone el ANSES es que tienen que estar al día con el pago del monotributo, pero como pagan cada vez que entregan la producción, consideran como claro. que no están al día. Bueno, esto te lo doy como un ejemplo de que muchas veces no basta con aprobar una ley y que uno se crea Gardel por el hecho de haber sacado una ley importante para un sector como este de pequeños productores. Claro, Y después en la práctica vemos que no funciona por la burocracia, porque la FIP con la ANSES no se comunican en forma adecuada. Entonces, bueno, y ahora estamos atrás de eso para solucionar ese problema y evitar que estos pequeños productores hayan dejado de cobrar las asignaciones familiares. Te lo doy como ejemplo para que vean los avatares que tienen muchas veces estas leyes y que muchas veces, como te decía, las idas y vueltas, la burocracia del Estado hace que a lo mejor buenos proyectos, bien intencionados en la sí. práctica, y esto requiere, bueno, las correcciones que en este momento estamos trabajando para solucionar esto, ¿no? Te lo doy como Sí, ejemplo. sin ninguna duda. Recién mencionó Misiones, ¿no? Y el contexto, la coyuntura y en las bases que se apoya parte de la economía de la provincia que usted representa, diputado. Pero ¿cómo afectó o cómo afecta el contexto económico de Misiones la realidad que se vive hoy por causa de esta pandemia, que en muchos casos, más allá que el campo siguió funcionando, se vio frenada o coartada, ¿sí? ¿Cómo es la realidad hoy de su provincia, diputado? Sí, nosotros tenemos una provincia que tiene algún tipo de diversificación productiva, que tuvimos la suerte de que este tipo de actividades, de tipo agrarias, no se cortaran totalmente cuando comenzó la pandemia, que pudieran seguir trabajando con algunos recaudos, ¿no? Hablo Sí, de lo que recién te comentaba, la yerba, el té, el tabaco, también la actividad forestal, que aquí es muy, muy importante. Tal vez sea el sí, principal componente del Producto Interno Bruto de la provincia, lo que genera la actividad forestal hoy en día. Bueno, eso siguió trabajando, por supuesto, con una caída en la demanda, con los problemas lógicos, pero al menos no tuvo un parate como lo tuvieron otras actividades. Y la otra actividad importante de la provincia que sí tuvo un parate y todavía lo sigue teniendo en gran medida es el turismo. No te sí, olvides que tenemos en Misiones una de las maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú, eh, lugares como las ruinas jesuíticas de San Ignacio, sí, por citar las más conocidas, hay muchas más, y que genera un movimiento turístico muy importante. En Misiones ya hemos superado largamente el 1,5 millones el año pasado de turistas, de visitas anuales. Misiones es una provincia que tiene 1.200.000 habitantes, o sea que sí, tenemos visitantes que superan la cantidad de habitantes de la provincia por año, y este año eso se paró completamente. sin La ninguna duda. hotelería, la gastronomía, los servicios de transportes, eh, bueno, los vuelos recién han empezado en forma muy parcial esta semana que Sí. pasó, con lo cual el sector turístico está sintiendo de una manera muy, muy fuerte todo lo que tiene que ver con la pandemia y sus consecuencias, ¿no? Pero los turistas van a poder este verano disfrutar de las cataratas. Tengo entendido que tienen aprobado un protocolo en el cual van a poder recibir a menos gente por día, ¿sí? Y los transportes de las distintas secciones van a estar limitados a menos personas, con un protocolo de separación y desinfección de los vagones. Pero tengo entendido que se va a poder disfrutar y recibir al turismo local e internacional en las cataratas. Ya de hecho se lo está haciendo, Gustavo, hace 2 meses, tal vez un poquito menos, se comenzó con una prueba piloto con el turismo local, ¿no? Solamente Sí, los misioneros, digamos, que puedan visitar las cataratas del Iguazú y algunos otros parques provinciales y algunos otros atractivos.
con un cupo y obviamente con un protocolo muy estricto. La verdad que ha tenido mucho éxito Sí, y esto está funcionando y ya se ha solicitado, hace poco estuvo acá el ministro de Transporte, Meoni, se le ha solicitado la habilitación de vuelos turísticos, o sea, que los vuelos no sean solo para trabajadores esenciales o exceptuados o por razones de salud, sino que también hayan vuelos turísticos. Puerto Iguazú vive de sí. eso, como podría ser Bariloche, como podrían ser otros lugares en el país. Y bueno, están en este momento haciendo las consultas y los protocolos. En un principio dijeron que sí, que era factible, así que estamos aguardando con mucha expectativa que esto se pueda concretar y que también al habilitarse de vuelta las fronteras y que vuelvan los vuelos internacionales, entonces, bueno, Iguazú también pueda recibir una cantidad tal vez limitada al comienzo, pero creo que esto va encarrilado a que tenga éxito y en muy poco tiempo pueda comenzar a funcionar, ¿no? Pero han pasado muchos meses Sí, sin sí. actividad. Diputado, este programa pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación, como bien usted sabe, y no podemos dejar de consultarle qué tipo de literatura es la que usted lee o consume o consulta habitualmente, si tiene algún autor o predilecto o algún libro preferido. Cuéntenos un poco. Mira, yo sí, me gusta mucho. Te cuento que estuve ahí en vivo en la radio hace 2 años y medio Lo recuerdo. o 3. Estuve ahí en la radio, en vivo, digamos. Y en cuanto a tu pregunta, me gusta toda la literatura. Yo leo mucho, algo que tal vez nada que ver, porque es más bien académico. Yo soy contador público, como bien decías, y Sí, tengo unas pocas horas en el escaso tiempo que pueda disponer de dictar clases en una facultad privada aquí de la ciudad de Posadas, en materia de derecho tributario. Leo mucho derecho tributario porque es además algo que me gusta, también me apasiona. Y en cuanto a literatura, así en general, estoy leyendo mucho ahora a Harari, estoy leyendo esta trilogía que él tiene, Sapiens, ¿no? sí. Es un autor que la verdad que me interesa mucho y la forma en que encara y cómo te abre la mente. Me parece que es alguien muy interesante para seguirlo, para leerlo. También leo muchos libros políticos, los libros de actualidad. Mi, Ahora estoy buscando, todavía no llegó aquí a Posadas, Sí, pero me interesa mucho un libro que ha salido recientemente, edición que se llama La traición de Jorge Fernández Díaz, que no lo pude conseguir todavía. Bueno, me gustan todos los géneros, ¿no? Y en el poquísimo tiempo que por ahí me queda, leo bastante. diputado, sabiendo que usted tiene dos pasiones, o tal vez más, pero dentro de lo que usted nos compartió en esta entrevista, una la docencia y la otra la política, ¿no? Esta labor parlamentaria. Lo voy a poner en un aprieto. ¿Qué se considera mejor? ¿Docente o mejor político? Mira que lo están No, escuchando sus alumnos, ¿eh? sí, yo soy docente de alma, te conté que mi primer título fue el de maestro normal. No Sí, me contenté con eso y cuando ya estando aquí en Posadas, también hice y me recibí de profesor universitario en ciencias económicas, o sea que tengo 2 títulos docentes. Y la política yo la abrazo como una cuestión. El Mahatma Gandhi decía que uno de los pecados sociales, de los 7 pecados sociales, es política sin principios, ¿no? ajá. Yo creo en eso, creo que no se puede hacer política sin principios. Yo abrazo mis principios, que ya te habrás dado cuenta durante la entrevista por dónde van, y,
y me cuesta mucho decidirme por una o por otra si tuviera que hacer un ranking de preferencia, porque tengo además una tercera pasión, que es la música, me gusta mucho la música. ¿Y toca algún instrumento? No, en mis épocas de juventud, en Monte Carlo, Sí. integramos un conjunto vocal folclórico y Bueno. anduvimos por festivales como Cosquín, Jesús María. O sea que es un buen cantante. Digamos que un cantante. Bueno, grabamos un par de discos, long play, ¿no? Los R33 RPM de aquel momento. Y bueno, pero esto hace rato que ya lo dejamos, obviamente, pero me gusta mucho la música, me gusta mucho el folclore en particular, ¿Y ¿no? cómo se llamaba aquel conjunto musical? Los Junqueros. Los Junqueros. Junqueros. Debe haber Y alguna entre discografía por ahí. la música, la docencia y la política, te aseguro que me cuesta mucho poder priorizar alguna. Diputado, agradecerle por su tiempo. La verdad que siempre es un placer poder escucharlo, poder conocer un poco más sobre su historia. Y espero que le haya gustado esta entrevista y que se haya divertido tanto como nosotros. Bueno, ha sido un gusto realmente, me he sentido muy cómodo, como siempre, así que les agradezco y por supuesto que quedamos a disposición. Muchas gracias por esta entrevista que me ha gustado mucho. Déjeme, antes de finalizarla, agradecer a quienes hacen posible, ¿sí?, esta entrevista, desde la producción Gabriela Bardanca, Mariana Franchino, desde los hilos y la jefatura de edición de la radio Mariana Salas, y a su directora, quien nos da la posibilidad de salir al aire, Mariana Cacha. A todos ellos muchísimas gracias. Quien te habla, Gustavo Fulco, te espera la próxima semana para un nuevo programa, una nueva historia de labor parlamentaria. Diputado Luis Mario Pastori, muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, muy amables. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.